Bueno, quería dar las gracias en primer lugar por la presentación, por la invitación y recordar a Francisco Calvo Serraller, que fue la persona que me invitó a formar parte de este curso y que desgraciadamente ya no está con nosotros y bueno, me resulta inevitable dar esta conferencia pensando en él y no quería dejar de recordarle aquí en esta sala que tanto ha llenado con distintas ediciones del curso. Como han comentado antes, yo voy a hablar efectivamente de monstruos. Voy a hablar de los monstruos del Prado. Los monstruos y la monstruosidad es un tema muy amplio y la historia de los monstruos podría ser una historia de la cultura y es por eso que he decidido centrarme en los monstruos que habitan en el Museo del Prado y plantear esta conferencia un poco como un recorrido posible. En algunos momentos este recorrido va a ser más una metáfora que una realidad, porque no todas las obras son tan fácilmente encontrables en las salas del museo, pero en otras ocasiones sí que se podría hacer, ¿no? Sí que podríamos coger estas obras como una guía para hacer un pequeño paseo monstruoso por el Museo del Prado. Hace un par de años que vengo interesándome particularmente por los monstruos, que no han sido mi línea de investigación principal, y haciendo un poco un autoanálisis, creo que ello se debe a que vivimos en tiempos muy monstruosos en los que tenemos la sensación de que gran parte de las cosas que suceden escapan a nuestro control y obedecen a fuerzas poderosas e incomprensibles. Y aunque el tema de los monstruos hoy en día parezca especialmente actual y los cines estén especialmente llenos de criaturas terribles y terroríficas, la fascinación que nos inspiran los monstruos en realidad es una fascinación que probablemente sea tan antigua como la humanidad misma. Y todas las culturas han tenido sus monstruos que expresan a la vez preocupaciones muy concretas de estas culturas y situaciones históricas muy concretas que tienen que ver con miedos ligados a momentos, pero también tienen que ver con constantes transhistóricas, con imágenes que se repiten y con temores que parecen ser arcanos y que quizás se remonten a la época en la que el ser humano vivía en las cavernas. Cuando se aborda un tema tan amplio como el tema de los monstruos, parece inevitable comenzar con la etimología, y la palabra monstruo viene del latín mostrar, que tiene que ver con el acto de ver, con mostrar algo, pero también tiene que ver con una advertencia. El monstruo es una advertencia de algo. De que nos advierte es algo que iremos viendo a lo largo de la conferencia. En griego, la palabra teratología etimológicamente quiere decir el estudio del monstruo, ya que teratos significa monstruo o maravilla y logos significa la palabra. Aquí hemos querido reflexionar acerca de la posibilidad de escribir una historia teratológica del arte que buscaría centrarse en los monstruos tal y como han tomado forma visual en los distintos cuadros a lo largo de la historia, porque ya que los monstruos, si bien aparecen descritos en numerosos textos, en libros de historia natural, en textos mitológicos, en misceláneas, en libros de caballerías o también en relatos orales que tienen que ver con el folclore y también con elementos como el romancero, también van a poblar el espacio de los cuadros y van a tomar forma en esculturas que no son necesariamente ilustraciones de los textos, sino que adquieren una presencia autónoma y una forma de imaginarse autónoma y específica. Y es por eso que, como cualquier museo, el Prado es un acervo de monstruos que nos contemplan desde las esquinas o desde el centro de la representación y donde podemos ver esta idea de que hay tanto una especificidad cultural como también una repetición de formas, ¿no? Y una idea de elementos que tienen ecos en distintos momentos históricos. En su anomalía física y en su anomalía también ontológica suponen siempre una transgresión de la norma y por eso tienen también un elemento de rebeldía que puede implicar emociones que ya no son solo las del miedo y el asombro, sino también el deseo, la risa y el divertimento. Y es por ello que en estos monstruos del Prado vamos a encontrar imágenes del terror, pero también juegos de la forma, de la mente y juegos del pincel.
Si pensamos en la posibilidad de una historia teratológica del arte, inevitablemente se nos van a aparecer ciertos temas que son especialmente propicios a la monstruosidad. Uno de ellos es obviamente el tema de las tentaciones de San Antonio, que representa este episodio descrito en la Leyenda Dorada, recogido en la Leyenda Dorada, en la que el santo eremita es tentado en el desierto por diversas apariciones demoníacas. Y esta ha sido una temática propicia a invenciones y a hibridaciones entre humanos, animales y demonios, que como en este cuadro de David Teniers forman imágenes que a menudo son extremadamente lúdicas. Las representaciones del infierno también han sido lugares fértiles para generar monstruos ligados al Averno, ligados a los demonios y que estarán unidos a tradiciones de distintas civilizaciones. Aquí vemos un Orfeo y Eurídice en los infiernos, donde el infierno clásico, el infierno de la antigüedad clásica, es expresado de maneras similares a como se ha expresado en la tradición judio-cristiana, y que, como sabéis, representa este episodio en el que Orfeo se desciende a los infiernos clásicos, que en realidad se supone que eran un mundo de sombras donde vagaban los espíritus, y desciende a estos infiernos para poder recuperar a su amada, con la condición de que no tendrá que darse nunca la vuelta para mirarla. Orfeo incumplirá esta condición y su amada se desvanecerá, y aquel viaje habrá sido en vano y tendrá que acostumbrarse a la muerte de ella. Este otro infierno ya es más propio de la tradición cristiana y recoge algunos elementos que vamos a ver en pintores como el Bosco y que tienen que ver con representar el infierno con formas parecidas a lo que será un conflicto bélico y con explosiones que nos recuerdan a la introducción de la pólvora en los conflictos armados, y con este elemento tan grotesco propio de la cultura carnavalesca y de la pintura flamenca en particular. El San Miguel Arcángel, jefe de los ejércitos de Dios, va a ser también otra de las temáticas propicias a lo teratológico. En esta imagen le vemos arremetiendo contra un dragón, que es símbolo del pecado, y detrás de él vemos la lucha entre ángeles buenos y ángeles rebeldes, y vemos como algunos de estos ángeles rebeldes revelan su verdadera naturaleza malvada a partir de las formas monstruosas que ya han ido tomando. También aparece un dragón, siempre en las formas de imaginarse la escena de San Jorge y el dragón. San Jorge, como sabéis, tiene esta historia célebre en la que se enfrenta a un dragón para salvar a una princesa, y que será una historia que convivirá en distintas tradiciones y en distintas geografías y formará parte también de identidades nacionales, como por ejemplo en Cataluña la fiesta de Sant Jordi, etc. Santa Margarita es una santa que tiene varias leyendas vinculadas al dragón. La más oficial, recogida en la Leyenda Dorada, implica que durante su paso por prisión la santa pidió poder ver a su enemigo, y entonces el demonio se le apareció en forma de dragón que quiso devorarla, y ella pudo impedir que se la comiese el dragón haciendo la señal de la cruz. Esta combinación entre el dragón, la señal de la cruz, el demonio, va a repetirse en otras historias más apócrifas y más extrañas, como la historia que dice que ella logró exorcizarse a sí misma expulsando un dragón desde su propia garganta, haciendo la señal de la cruz, o también la historia que dice que se le apareció un demonio con forma de dragón y efectivamente la devoró, y ella consiguió reventar al monstruo haciendo de nuevo la señal de la cruz, que permitió que ella pudiese salir y sobrevivir. No solo hay temáticas monstruosas, sino que también hay ciertos artistas que parecen haberse especializado en la temática monstruosa, en esta rama tan particular del arte fantástico, y podríamos hablar de ellos quizás como maestros teratológicos o maestros de la teratología. El Prado contiene algunos de estos autores más insignes, contiene algunos de los grandes maestros teratológicos entre sus muros, que van a desarrollar sus criaturas con muy diferente sentido.
Como ya he dicho antes, en ciertos aspectos esta charla propone un paseo, y es un paseo que tiene un cierto sentido cronológico, no en tanto que la época cronológica en la que han sido producidas las obras, sino más bien en el sentido de los monstruos. Se parte de la idea de que el sentido de lo monstruoso ha ido evolucionando, que los monstruos de las distintas culturas nos hablan del sentido de estas mismas culturas y son una manera de conocerlas, y es por eso que este paseo está ordenado primero a partir de los monstruos clásicos. El dragón se nos ha metido así un poco en medio, que enlazaría ya con el siguiente periodo, que tendría que ver con los imaginarios medievales. Después de ver los monstruos medievales, nos centraremos en la noción renacentista y barroca del prodigio y en las llamadas gentes de placer de la corte, para luego desembocar en las oscuras imaginaciones monstruosas de Francisco de Goya y finalmente, más allá de los muros del Museo del Prado, nos abriremos a reflexionar acerca del sentido del monstruo en el mundo posmoderno y en el mundo actual en el que todos vivimos, cuáles son los monstruos del mundo en el que nosotros mismos existimos. Este primer episodio del paseo, esta primera zona del Jardín del Prado, nos va a hablar de esfinges, medusas, dragones y sirenas. Esta escultura de la Atenea Partenos, situada en la sala 73, es una copia de la escultura, es una copia romana de la escultura original del Partenón, custodiada en el Partenón del siglo V, y en esta escultura vemos un delicado monstruo encaramado en la cabeza de la diosa. Este monstruo es una esfinge. Las esfinges habían sido monstruos masculinos en Egipto, pero Grecia las había convertido en doncellas y abundarían como tocados, como elementos decorativos durante el siglo de Pericles, que es de cuando proviene la escultura original. Al igual que la mayor parte de los genios alados femeninos, en Grecia las esfinges eran genios raptores de almas, genios funerarios ligados a la muerte, y de hecho su etimología podía traducirse como la que oprime, la que aprieta o la que ahoga. La más conocida, sin duda, es la esfinge de Tebas, que vivía en las montañas de Tebas asolando las cosechas y asesinando a aquellos que no podían resolver sus enigmas. La esfinge de Tebas fue asesinada por Edipo cuando Edipo logró resolver su enigma, que es este célebre enigma que ha sido formulado de distintas maneras. Una de ellas sería: ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda a 4 patas, al mediodía anda a 2 y al caer la tarde anda a 3? Edipo lograría resolver el enigma, que es, como muchos de ustedes ya sabréis, el ser humano. Y le respondería a la esfinge: escucha, aunque no quieras, musa de mal agüero de los muertos, mi voz, que es el fin de tu locura. Te has referido al hombre, que cuando se arrastra por la tierra, al principio nace del vientre de la madre como indefenso cuadrúpedo y al ser viejo apoya su bastón como un tercer pie, cargando el cuello doblado por la vejez. Edipo resolverá el enigma y así acabará con la esfinge, que al escuchar la respuesta saltaría desde el monte para encontrar la muerte. La esfinge, como veis, es un ser poderoso, es un ser temible, pero en este tocado se ha convertido en un mero objeto de decoración, en un mero adorno que simplemente se encarama sobre la cabeza de la diosa, unificada por este material marmóreo y por la blancura del mármol y por esta despiece que lo convierte casi en una muñeca anidando encima del casco de Atenea. Como tenemos la imagen muy grande, creo que puede verse bien cómo en la égida de la diosa nos contempla otro monstruo, que es la cabeza cercenada de Medusa. En la colección del Prado podemos recrearnos con más detalle y con más gusto en el aspecto de su rostro a través de otra escultura, que se trata de una copia realizada entre los siglos XVII y XVIII de una escultura romana conocida como la Medusa Rondanini y que a su vez era también una copia de un original griego. Cuando Goethe se encontró con la Medusa Rondanini por primera vez, se quedó impresionadísimo y hablaba de la indeciblemente angustiada mirada de la muerte
que tenía esta imagen. Y es que las representaciones de Medusa suelen ser representaciones de una cabeza cortada, que se ha llamado Gorgoneion, y que por tanto nos remiten a un momento concretísimo, que es el momento en el que el monstruo se está muriendo. Medusa, en vida, era una de las 3 gorgonas y su nombre en griego, de nuevo es un nombre muy poderoso, su nombre en griego significa la soberana o la dominadora. Se sabe que su mirada convertía en piedra y en el arte se ha tendido a representarla o bien con una indecible fealdad o con una aterradora belleza. Y el héroe Perseo lograría matarla solo a través de toda una serie de trucos y de artefactos, algunos de ellos mágicos, como son unas sandalias aladas, un casco que le otorgaría la invisibilidad, un zurrón para poder guardar la cabeza cortada, una hoz regalada por Hermes y un escudo reflectante ofrecido por Atenea, es decir, él contaría con la ayuda de los dioses para matar a este monstruo y mirando solamente al reflejo de Medusa conseguiría cortarle la cabeza sin ser petrificado por su mirada y a su vez metiendo esta cabeza rápidamente en el zurrón, ya que la mirada conservaría sus poderes mágicos incluso después de muerta la cabeza, ¿no? Seguiría siendo un elemento petrificador. Y desde entonces la representación de Medusa ha sido la de esta cabeza cortada, la de esta Gorgoneion, que utiliza el principio poético de la sinécdoque, de tomar la parte por el todo, y nos representa al monstruo a través de esta cabeza cercenada. La podemos ver a lo lejos, casi como una máscara, en esta representación de Giordano Luca de Perseo y Andrómeda, en el que el héroe la lleva cogida por los pelos. Vemos también al fondo el dragón, del que hablaremos un poquito más adelante. Y la vemos también indeciblemente pálida y triste en este Perseo vencedor de Medusa, del mismo pintor, donde aquel que acaba de matarla la agarra por los cabellos serpentinos mientras aparta su mirada del trofeo, presumiblemente para que no le petrifique a él también. En el camino de regreso, Perseo se va a encontrar con otro monstruo. Durante una parada en Etiopía, este monstruo estaría custodiando a una mujer desnuda, una mujer inmovilizada. Y bueno, Ovidio describiría este momento crucial en la vida de Perseo, de la siguiente manera. Os voy a leer el fragmento porque es un fragmento muy bonito. Ya sabéis que Ovidio es rico en las descripciones de lo amoroso y en las descripciones también de lo híbrido, lo metamorfoseado, lo transformado. Tan pronto como el Avantida, se refiere a Perseo, la vio, se refiere a esta mujer encadenada, que ya podemos decir que es Andrómeda, tan pronto como el Avantida la vio, con los brazos encadenados a las duras rocas, a no ser porque una suave brisa movía sus cabellos y de sus ojos manaban tibias lágrimas, hubiera creído que ella era una estatua de mármol. Entonces se inflama sin saberlo y queda atónito, embargado ante la estampa de aquella belleza que ha visto. Casi se olvida de agitar en el aire sus alas. Pilar Pedraza, que es una historiadora del arte fascinante especializada en monstruos femeninos, habla de cómo es recurrente en esta descripción el tema de la petrificación que ya estaba presente en la historia de Medusa. Y Perseo, cuando ve a esta hermosa mujer inmovilizada junto a la roca, le parece que es una estatua y a la vez, impresionado por la aparición inesperada de su belleza, él también queda petrificado, también queda inmovilizado y casi se olvida de agitar las alas. Perseo, obviamente, liberará a esta mujer matando el dragón. Se ha comentado que algunos inconscientes culturales de esta idea de liberar al monstruo para casarse con la mujer podrían estar refiriéndose a tradiciones arcanas, casi de superar al suegro, ¿no?, para llevarte a la mujer a casa, ¿no? Y quien ha hecho estos análisis más desde la historia de las inconscientes de la cultura. Y bueno, ha sido representado en esta pintura de Rubens. Esta escena adquiere un tono galante y vemos cómo ellos ya se están sonriendo ante la mirada de Cupido, que parece estar ejerciendo las presentaciones oportunas. Y aquí vemos ya como el dragón aparece a lo lejos y es casi una excusa para este hombre que se encuentra con una mujer desnuda y encadenada.
El erotismo indudable de esta escena está mucho más desarrollada en otras versiones, como la de Luca Giordano, en la copia de Tiziano y sobre todo en esta Andrómeda encadenada, que es una aguada realizada por Gianni Felice, ya del siglo XVIII, un siglo, como sabéis, rico en representaciones de erotismo galante, y donde el dragón que custodia a la Virgen aparece ya con unos tonos completamente diluidos de la aguada, como si el pintor y el espectador casi se estuviese ya olvidando de la excusa mitológica que nos ha permitido contemplar a este desnudo que se nos ofrece atado de pies y manos. No solamente van a aparecer los monstruos en cuadros y en esculturas, sino que las criaturas mixtas van a poblar también de manera profusa lo que se ha llamado las artes menores. Y el ensayista y crítico de arte Gilbert Lascaux destaca la especial presencia de lo monstruoso, por ejemplo, en joyas, en telas, en cubiertos, en muebles y también en los bordes de las pinturas, en los márgenes de los manuscritos, en los extremos de los tapices, en los límites de los frescos, como si los monstruos tuviesen que habitar ese espacio liminal colándose por las esquinas y adquiriendo un espacio casi secundario. Vemos criaturas mitológicas en la tela de la ropa del rey Baltasar, en este tríptico de la adoración de los magos del Bosco. Vemos aquí como al final de la túnica aparecen sirenas en su forma original de la antigüedad clásica, que es la de mujeres con cabeza de mujer y rostro de ave, aunque aquí también hay seres masculinos. Y si las sirenas en la antigüedad clásica eran estos seres con cuerpo de ave y rostro femenino y voz irresistible, será en el medievo cuando adquieran su característica cola de sirena. En la colección del Prado, en el Tesoro del Delfín, vemos sirenas aladas, por ejemplo, en esta copa, en esta delicadísima y sofisticadísima copa, y vemos también sirenas con cola, en esta otra copa hecha de oro, ágata, rubí, diamante y esmalte, en el que este ser mitológico se convierte en una obra de joyería, se convierte en una gran joya sofisticada y hermosa que está sujetando la copa de aquel que va a utilizarla. También vamos a encontrar arpías en el Tesoro del Delfín. Y bueno, esto resulta especialmente lúdico, especialmente divertido, ya que en la mitología griega las arpías eran inicialmente seres con aspecto de mujeres aladas, es decir, similares a las sirenas, pero su cometido principal era hacer cumplir un castigo muy concreto que Zeus había impuesto a Fineo, y es que, valiéndose de su capacidad de volar, su tarea consistía en quitarle la comida de la boca a Fineo antes de que él pudiera tomarla. Y esto hace que incluir arpías en una vajilla tenga un cierto sentido de juego, ya que son estos seres que te impiden comer. Pero bueno, convertidos en cristal, pues están domados a partir de su situación, encaramándose en jarras y en ideaciones de cristal tan sofisticadas como esta, donde vemos este barco de cristal con un dragón, dos bichas y ruedas de hacia 1610. Y bueno, no os he comentado, si queremos seguir este paseo ficticio que quizás alguien quiera convertir en real, nos acechan estos monstruos delicados, estos monstruos exquisitos en la sala 79B del Prado, esta sala a oscuras donde nos permite contemplar la transparencia y el brillo de estos objetos que nos permiten pensar en una concepción de la vida cotidiana y de un acto tan cotidiano como es comer, sofisticadísimo, ¿no? Encaramadas en las asas de jarrones o en platos, no podemos dejar de pensar que estas criaturas nos evocan la plétora de imágenes monstruosas que podemos encontrar en los manuscritos medievales, en los bordes de los manuscritos medievales, en los capiteles de las iglesias, en los coros eclesiásticos o en las gárgolas de las catedrales. Y sin embargo, en este sentido tan propio del imaginario medieval, que es la idea de que el monstruo es la mezcla, el Bosco va a ser claramente uno de los grandes maestros de lo fantástico monstruoso en el Museo del Prado. El filósofo francés Michel Foucault va a hablar del sentido de los monstruos en las distintas épocas
y va a hablar cómo cada época tendría, según él, un monstruo predilecto, un monstruo especialmente significativo o representativo de su momento, y para él, en la Edad Media, este monstruo sería fundamentalmente el hombre bestial, es decir, la mixtura de dos reinos, la mixtura del reino del hombre y del reino de la bestia. Y desde momentos muy tempranos, la reputación del Bosco tendría que ver con este sentido de lo monstruoso, y ya el historiador florentino Ludovico Guicciardini, si hay italianos en la sala, por favor, perdónenme, que le describiría en 1567 como el inventor más noble y admirable de las cosas fantásticas y extrañas. Y alrededor de 1568, el cronista Marcus van Baemewijk, si hay holandeses en la sala me perdonen, le llamaría ya al Bosco creador de demonios, Duvelmakere. El sentido de lo monstruoso en el Bosco, sus seres cómicos y siniestros, van a reaparecer en diversos cuadros, como si fuesen personajes de un mismo repertorio, nos remiten a los imaginarios fantásticos medievales y también nos remiten a la ciudad de S.Hertogenbosch, la ciudad de nacimiento del Bosco, donde había criaturas híbridas poblando tanto el exterior labrado de la iglesia como la sillería del coro y los frescos del interior. Y esta ciudad también era conocida por organizar desfiles religiosos con una fuerte presencia de disfraces grotescos y humorísticos. Aquí les he traído una imagen del carnaval de hoy en día, que continúa siendo especialmente importante. Y asimismo, el imaginario y este sentido del absurdo de los monstruos del Bosco enlazaría también con las tradiciones del mundo al revés, expresadas en distintos formatos, ya sea desde el folclore, las tradiciones orales o imágenes tan ricas como este mundo al revés, que se puede ver en el British Museum, y donde en la parte de arriba, a su izquierda, podemos observar la representación paradigmática de este mundo al revés, y pueden contemplar ustedes esta bola del mundo con un hombre dentro y que literalmente se le ha dado la vuelta. Y son estas tradiciones ligadas al carnaval. El carnaval sería, según han señalado muchos estudiosos, hacer realidad durante un tiempo limitado el mundo al revés. Y bueno, en estas imágenes podemos ver cómo son los animales los que hacen arar a sus dueños, cómo son los criados los que sirven a sus amos, y bueno, esta tradición de inversión que viene ya desde el mundo clásico, desde las Saturnales, y que permanece a lo largo de la Edad Media. Y bueno, como comentaremos más adelante, tiene también que ver con el universo de Goya. En su célebre libro A la pintura, el poeta Rafael Alberti evocaría también este sentido lúdico ligado a la transgresión propia de la fiesta y del amor en su poema dedicado al Bosco. Y, por ejemplo, por citar solamente unos versos, en su poema dedicado al pintor diría: amor hortelano, desnudo o verano, jardín del amor, en un pie el manzano y en cuatro la flor. Y sus amadores, céfiros y flores y aves por el ano. Aquí está claramente con estos versos llevándonos a una de las obras más maravillosas que custodia el Museo del Prado, que es el Jardín de las Delicias, situado en la sala 56A, y que es además una obra muy enigmática en cuanto a la relación entre las tres tablas. Si bien el sentido de tríptico es un sentido que nos resulta familiar y que nos evoca también a otras obras del propio autor, como por ejemplo El carro de Leno, el sentido que tiene en el tríptico del Jardín de las Delicias tiene un sentido mucho más misterioso por la tabla central. Sabemos perfectamente que la tabla de la izquierda es el paraíso original, la tabla de la derecha es el infierno, y sin embargo la tabla del centro ha estado sujeta a múltiples interpretaciones y los historiadores del arte no han terminado de ponerse de acuerdo, y quizás no haya manera de saber la interpretación única o la interpretación indudable de esta tabla central. Muchos han interpretado la tabla central como un falso paraíso, en un sentido de advertencia moral y de condena al pecado, y sin embargo también hay otros historiadores del arte que plantean una hipótesis diferente.
Tanto el historiador del arte Hans Belting como en nuestro país Juan Antonio Ramírez interpretan el cuadro bosquiano como una representación del mismo paisaje en los tres paneles, y si observan ustedes la línea del horizonte se puede ver claramente que hay una continuidad tanto en la estructura del paisaje como, por ejemplo, en esta situación de las montañas. Según esta teoría, la tabla de la izquierda, situada en el paraíso original, mostraría a Dios Padre hablando a Adán y Eva y haciendo una descripción muy concreta, que sería la descripción del paraíso el del paraíso que estaría prometiendo a la humanidad. La tabla de la derecha supondría el fracaso de este paraíso. Supondría que la humanidad, después del pecado original, no se ha hecho merecedora de este paraíso que Dios les estaba prometiendo. La tabla central, según estas teorías, sería por tanto un mundo que nunca llegó a suceder. Sería la promesa de Dios a los seres humanos. Sería ese lugar, ese jardín idílico, del cual la humanidad nunca habría sido expulsada, y que sería el lugar donde la humanidad habría obedecido a Dios en esta aserción, en esta orden tan hedonista, si lo interpretamos en un cierto sentido, que es ese creced y multiplicaos, ¿no? En ese sentido, este lugar central habría sido una utopía que Belting relaciona con la novela homónima de Tomás Moro, que es de 1516, y que tendría que ver también con este entorno humanista de imaginar otros mundos posibles, y que aquí tendría un sentido vinculado a algunas tradiciones bíblicas y que se apoyaría también en interpretaciones como, por ejemplo, el hecho de que en el paraíso original no hubiese alimentación por parte de carne, sino que las personas y los animales comerían frutos. Hay algunos elementos, ¿no?, que apoyarían esta visión tan utópica de la tabla central del Jardín de las Delicias, sostenida por Ramírez y por Hans Belting. Sin embargo, el paraíso de la tabla central nunca llegaría a suceder, y lo que sí que llegaría a suceder sería la tabla de la derecha. Hans Belting entiende el infierno como el mundo. Sería lo que hemos hecho la humanidad después del paraíso, después del pecado original. Aquello en lo que hemos convertido este mundo edénico sería el paraíso. En este infierno del Bosco, aunque aparecen seres monstruosos y seres híbridos en las tres tablas, en este infierno del Bosco los seres monstruosos son dueños y señores y habitan en un lugar oscuro lleno de explosiones que de nuevo parecen evocar la introducción de la pólvora en los conflictos bélicos, y por tanto es una interpretación muy humana de lo que sería el infierno. En el infierno del Bosco, distintos seres monstruosos parecen divertirse jugando a torturar a los pecadores a través de sus propios vicios. Los pecadores son forzados a alimentarse de aquellos vicios que les condenaron en vida. Y hay distintas soluciones inventivas que remiten como a máquinas imposibles y a máquinas lúdicas. Hans Belting describe un panorama en el que los seres humanos existen en la civilización que han creado para sí mismos. Estoy comentando las teorías que tiene este autor, y donde los inventos humanos, como en este caso los instrumentos musicales, son vueltos en contra de la humanidad y que se convierten en elementos hechos para atormentar a esta propia humanidad durante toda la humanidad. Belting, por tanto, interpreta el infierno como un reflejo del mundo y apoya también su teoría en este globo que corona al principio de las tinieblas y cuya forma redonda para él tendría que ver con esta representación del mundo. Belting nos dirá, no hay necesidad de que el mundo espere al infierno, en manos de la humanidad ya se ha convertido en el infierno en la tierra. Desde este contexto, la ventana reflejada en el caldero seguramente deba ser la metáfora de una habitación sin salida. El infierno, por tanto, sería el mundo, y sin embargo, pese al sentido terrorífico de estas imágenes, no dejan de tener un cierto elemento cómico en el que lo carnavalesco está presente, y el contemplador va a contemplar la escena también con un cierto placer que tiene que ver con este juego de la transgresión que probablemente el Bosco podía contemplar también todos los años en los desfiles grotescos de la ciudad de 's-Hertogenbosch. Y si la Edad Media soñaba
se divertía y se aterrorizaba con criaturas híbridas, con estos hombres bestiales de los que nos hablaba Michel Foucault. En el Renacimiento y en el Barroco, la alteridad física de las personas con discapacidades de distinto tipo constituiría un elemento de fascinación. En el Prado, los cuadros de las llamadas gentes de placer de la corte se relacionan con este gusto por el prodigio y con la percepción de la diferencia física, con una mezcla de horror, de placer y de repugnancia. En aquel momento, la brutal discriminación que sufrían las personas con discapacidades hacían que la exhibición de sí mismos fuese el único trabajo posible para ellos. No podían realizar tareas normales o trabajos normales. Y es por eso que para las familias de clase baja, una alternativa de subsistencia colectiva era exhibir a aquellos niños que nacían con discapacidades. Y de hecho, incluso las crónicas de la época refieren cómo se forzaban discapacidades y se provocaban deformidades para poder explotarlos. Y bueno, estas familias de clase baja vivirían toda una familia a partir de esta explotación de seres que se han llamado prodigios mendicantes y que serían incluso explotados en su versión de cadáver a cambio de unas cuantas monedas, incluso después de muertos, las familias los mostraban para poder tener algo de dinero. Esto es un contexto de miseria. Y durante sus vidas, cuando estaban vivos, el espectáculo consistía muy a menudo en la exhibición de tareas cotidianas. Se les mostraba comiendo o haciendo tareas completamente propias de la realidad del día a día de cualquier persona, pero desde esta persona con discapacidad en un repertorio que formaría parte más tarde también de las llamadas freak show, que se popularizarían en momentos muy posteriores, pero cuyo principio seguiría siendo básicamente el mismo. Es por esto que las Cortes Reales serían la solución profesional y humanamente más digna para estas personas que cuando vivían en la calle y eran prodigios mendicantes solían tener vidas muy duras y muy breves. Y su inclusión en las Cortes Reales formaría parte de esta cultura del compendio y de la cultura del gabinete de las maravillas, que hacía que en el Renacimiento las personas ricas y poderosas coleccionasen objetos raros, objetos que eran considerados maravillosos y que por tanto hablaban del lujo, de la curiosidad y también de una emergente cultura científica, donde la curiosidad y el asombro se mezclaban con la investigación un poco más seria, ¿no? Reyes y nobles acogerían a personas con deformidades físicas y las integrarían en su entorno más íntimo y, de hecho, también llegarían a amarlas, como atestiguan muchos documentos y muchas cartas, aunque con un amor que hoy nos resulta perverso, ya que tiene que ver con un amor parecido al que tenemos por los objetos de lujo, un poco también por los familiares y también por las mascotas. Es un tipo de amor que parece oscilar entre estos tipos de amor contemporáneo, ¿no? Que podemos entenderlo un poco a través de estos tipos de amor que sí tienen más lugar hoy en día. Tendrían que ver también con un objeto de apreciación estética, y en ese sentido tendrían que ver también con la colección no solo de personas con deformidades, sino también de animales con deformidades. Y, por ejemplo, en la corte de Mantua, un cachorro con 2 cuerpos pertenecería a Isabela de Este y encontraría su lugar junto con camafeos, medallas, vasijas antiguas, corales, conchas de nautilos y un muy apreciado por ella cuerno de unicornio, obviamente falso. Pero bueno, este es el entorno y el contexto en el que el contexto de apreciación estética y el contexto de gusto de la época en el que se integraría la inclusión de este tipo de personas en las cortes. En las cortes de los Austrias, estas personas, llamadas gentes de placer, personas con características físicas inhabituales, han sido estudiadas en un texto que ya es clásico, de José Morenavilla, donde nos cuenta cómo, por ejemplo, Zaragoza era uno de los lugares de mayor abastecimiento de locos y de enanos, quizás por el hecho de que allí había un célebre manicomio. Y bueno, Moreno Villa nos refiere también que estas personas tenían un rol de contraste, es decir, con su mera presencia y con su mera presencia deforme, cumplían el rol de destacar la belleza y la elegancia de los cortesanos.
Sin duda este es el rol que cumple Magdalena Ruiz, esta persona más pequeña de lo habitual, en este cuadro de Alfonso Sánchez Coello, donde todo juega al contraste. Desde la ropa lujosa y blanca de la infanta Isabel Clara Eugenia, contrastando con la ropa negra, este hábito tan austero de Magdalena Ruiz, la mirada de la infanta que está dirigida hacia nosotros, frente a la mirada perdida de esta criada, Magdalena Ruiz, que parece mirar con los ojos vacíos, a incluso la propia pose de esta princesa que está tocándole la cabeza a Magdalena Ruiz, un poco como si fuese un afecto propio, como ya hemos comentado antes, de una mascota. Y de hecho Magdalena Ruiz, está sujetando dos monitos, seres exóticos y lujosos como ella misma, y que está agarrando también en una especie de metáfora quizás, o así lo podemos interpretar desde la actualidad, de su propia condición en la corte. Sabemos que Magdalena era muy querida y hay cartas del rey Felipe II donde se refiere con mucho detalle las fluctuaciones de su estado de salud, de su estado también de ánimo. Magdalena está triste, Magdalena quiere un traje nuevo, pero todavía no se lo vamos a comprar, y que hoy en día nos provocan reacciones emocionales muy contradictorias por el tipo de rol entre el lujo y la humillación que cumplían estos seres en algunos de los lugares más lujosos del mundo. Dentro del conjunto de prodigios que había en la corte y que abarcaba desde gigantes, personas deformes, mujeres barbudas o seres pilosos, personas con pelo por todo el cuerpo, los enanos serían los que mejor consideración tendrían y llegarían a estar integrados y a participar de la vida íntima de las familias reales. Y bueno, dos de ellos resultan retratados, la enana Maribárbola y Nicolás de Pertusato, en el cuadro de la familia, que es tal y como fue bautizado Las Meninas. Y vemos también aquí un elemento recurrente, que es un elemento de escala, y es que el tamaño del perro nos permite apreciar más claramente el tamaño de estos dos enanos, Maribárbola de pie y el enano Nicolás, que está jugando a chinchar al animal, a darle una patada a este mastín. La costumbre renacentista de tener gentes de placer en las cortes continuaba en el barroco, y en la corte española dará lugar en particular a toda una serie muy inaudita de retratos acometidos por un solo pintor, que ya lo habrán adivinado, es Diego de Velázquez, que se convertirá así en el segundo gran pintor de la alteridad del Museo del Prado. Y bueno, aunque ya había habido personas representando a gentes de placer, ninguno antes o después de él acometería el tema de una manera tan habitual y con un tratamiento pictórico tan particular. Y es que Velázquez emplearía una mirada fija, una mirada neutra, una mirada rigurosa, digamos, que revestiría de dignidad a estas personas, que quizás adivina incluso una identificación de este pintor cortesano con estos seres que estaban habitando la corte con propósitos de entretenimiento. En este retrato del bufón don Diego de Acedo, apodado como el Primo, le podemos ver con libros que son indicadores de una alta actividad intelectual. No solo el gran libro que está sosteniendo entre sus manos y que de nuevo es un elemento que nos permite adivinar una escala, sino también el tintero y los libros que le rodean a sus pies. Podemos adivinar una psicología muy diferente en el llamado Niño de Vallecas, apodado como Niño de Vallecas, que en realidad se llamaba Francisco Lezcano y que sujeta en sus manos un elemento muy diferente, que podría ser una baraja o una teja, que viste con ropa propia de cacería, y que bueno, es una persona que sabemos que estuvo en la corte a partir de 1634, y sabemos también que murió en 1649, sabemos bastante de estas personas, de estos seres de placer, y sabemos también que su apodo del Niño de Vallecas no es un apodo que tuviese en vida, sino que es un apodo posterior, y sabemos que le apreciaban no solamente por su enanismo, sino por su condición de enfermo mental, que hoy ha sido diagnosticada como cretinismo con oligofrenia. En cualquier caso, la mirada fija y digna del pintor
reviste de dignidad a estos retratados que probablemente no tenían tanta dignidad en su vida cotidiana. Y bueno, es una cosa extraña en obras que tenían también una función decorativa en aquel momento y que seguro que eran percibidas de manera muy diferente a como podemos verlas hoy, eso desde luego. No todos los prodigios tenían la suerte, entre comillas, de quedarse a vivir en la corte, de tener una posición estable en la corte y tener de alguna manera la vida solucionada. Había prodigios que tendrían una condición, digamos, visitante. Y este fue el caso de Eugenia Martínez Vallejo, apodada como la Monstrua, que es una niña que había nacido con proporciones normales, proporciones habituales, pero que a partir de su primer año de vida empezó a crecer desmesuradamente y no dejaría de aumentar en tamaño. Cuando el rey expresó su deseo de verla, la llevaron a palacio cuando ella tenía 6 años y bueno, en las relaciones de sucesos se expresaría así su aspecto en aquel momento en una crónica que nos choca hoy en día por la objetualización del cuerpo de una niña. Les voy a leer esta descripción. Era blanca y no muy desapacible de rostro, aunque le tiene de mucha grandeza, un rostro muy grande. La cabeza, rostro, cuello y demás facciones suyas son del tamaño de 2 cabezas de hombre, con poca diferencia. La estatura de su cuerpo es como la de una mujer mediana, pero el grueso y buque como de 2 mujeres. Su vientre es tan desmesurado que equivale al de la mayor mujer del mundo, cuando se halla en días de parir. Los muslos son en tan manera gruesos y poblados de carne que le confunden y hacen imperceptible a la vista su naturaleza vergonzosa. Se refiere al sexo. 2 retratos de Juan Carreño de Miranda, que en el Prado están en la sala 16A, precisamente se centran en esta mirada impúdica sobre el cuerpo de la niña, ya que la retratan tanto lujosamente vestida como desnuda en esta representación donde se la muestra como si fuese el dios Baco. Y si en esta niña excepcionalmente gruesa el género no parece jugar un rol muy importante, este se sitúa en el centro de por qué es un prodigio una mujer barbuda. Y en el Museo del Prado podemos ver a Magdalena Ventura con su marido, donde la vemos rodeada de una serie de elementos que nos insisten en que efectivamente es una mujer. Por una parte aparece junto con su marido, es decir, está casada con un hombre, aparece con un niño y aparece dándole el pecho al niño. El pintor nos la ha desnudado parcialmente para que podamos comprobar que efectivamente, pese a esta barba frondosa, pese a esta barba poblada, es una mujer y hay una paradoja aquí en su naturaleza, ¿no? Una paradoja que la convierte en un prodigio y que la convierte en un ser digno de formar parte de la colección pictórica de prodigios de los reyes. Este tipo de personas eran usadas también y tenían una especie de sentido de advertencia. Aquí vemos a Brígida del Río, la barbuda de Peñaranda, que es mencionada en distintas fuentes de la época, como en el Donato Hablador, y bueno, que sabemos que ejercía este rol de prodigio mendicante que hemos comentado antes, ya que en Valencia llegaría a cobrar 12 reales por dejarse ver. Y bueno, Sebastián de Covarrubias, en sus emblemas morales, en el emblema 68, va a utilizar a esta mujer real como un representante y un espejo de androginia, ya que según él no es masculina ni femenina, sino algo siniestro y de mal agüero, y pone en boca de la imagen: advierta a cada cual que me ha mirado que es otro yo si vive afeminado. Es decir, la mujer barbuda, este prodigio que no es tal, simplemente es una persona que tiene más vello de lo habitual en la cara, se ha convertido en una advertencia para que las personas se mantengan en las categorías de género que les han sido asignadas. Y esto nos lleva a un sentido ya muy moderno del monstruo, que es el monstruo como advertencia y el monstruo como advertencia de algo perverso que podríamos llevar nosotros dentro. Y es que después de El Bosco y Velázquez, el gran pintor de alteridades, que sería Francisco de Goya y Lucientes, va a desarrollar ampliamente esta noción del monstruo como espejo de la sociedad y como espejo de las tinieblas del alma humana. Goya es un pintor que
va a tener una aproximación extremadamente diferente ante lo monstruoso, ya que, según nos dice Bialowski, va a mezclar elementos de la realidad cotidiana, obsesiva, cruel, difícilmente soportable, con elementos propios de las divinidades clásicas y de las mitologías. Los monstruos de Goya van a ser escalofriantemente reales y se nos resalta a través también del texto de que Valeriano Bozal va a dedicar a las pinturas negras, que lo más terrible quizás de los monstruos de Goya es que son el monstruo verosímil. Valeriano Bozal va a abordar esta serie de pinturas, las pinturas negras, que serían la decoración monstruosa de la casa final de Goya, situada en la Quinta del Sordo, en el actual Paseo de Extremadura, y que incluía una casa de 2 pisos, donde el pintor decoraría con pinturas al óleo una sala en la planta baja y otra sala en el primer piso, con un programa iconográfico extremadamente perturbador y extremadamente moderno. En la planta baja estaba situada toda una serie de representaciones, entre ellas está este Saturno terrorífico, que Valeriano Bozal considera que en realidad está comiéndose a una mujer y donde en su terrible realismo no nos transporta al escapismo de una historia de la mitología griega, sino que nos transforma a una historia bárbara de canibalismo actual. En esta planta baja, además del Saturno, estaba situada representaciones como la Leocadia, dos viejos comiendo, la Judith y Holofernes, donde vemos de nuevo una escena siniestra donde el pintor no nos otorga la comodidad del escapismo, nos otorga el confort de pensar que estamos en una historia falsa, sino que tenemos en todo momento la sensación de una historia verdadera. También está situada allí dos viejos comiendo sopa, dos viejos, la romería de San Isidro, que podemos ver aquí transformada en una escena terrorífica, y en esta escena podemos ver cómo Goya se correspondería con lo que algunos autores han llamado el counter-enlightenment o la contrailustración, y que tiene que ver con un auge paralelo en el momento de la Ilustración de tendencias mucho más oscuras que tienen que ver con el esoterismo, con las tradiciones mucho más irracionales, y que en el caso de Goya podemos contemplar como una especie de un anverso y un reverso desde su época mucho más alegre y mucho más luminosa, de pinturas como esta Gallina ciega, donde vemos una escena casi galante, una escena folclórica, una escena diurna, frente a este eco circular que podemos hallar en El vuelo de brujas, que forma parte de un programa amplio de una serie de 6 lienzos, de los que el Prado solamente conserva este, y que Goya vendió en junio de 1798 a los duques de Osuna para la decoración de su casa de campo. Y bueno, en esta imagen vemos una serie de brujas con unos capirotes en forma de mitra, decorados con serpientes, que nos hacen alusión a distintas tradiciones ligadas a la brujería, y con 2 hombres abajo que parecen estar ocultándose de esta presencia maligna. Muy paradigmático en ese sentido es este sueño de la razón produce monstruos, del cual se recogen diversas interpretaciones. Desde luego forma parte de una serie de composiciones en las que se ha destacado la intención de Goya de flagelar la ignorancia del pueblo, de criticar los vicios de los monjes o la estupidez de los dirigentes, y donde Goya se centra frente a esta luminosidad de la gallina ciega, donde Goya va a transportarnos de manera sistemática a un mundo de noche, que es entendido también como una inversión del día. Víctor Stoichita y Ana María Coderch, en el libro El último carnaval, van a destacar también el sentido carnavalesco del universo de Goya y van a destacar también cómo para ellos la desaparición del carnaval tiene que ver con un proceso histórico en el que el carnaval y su mundo invertido son sustituidos por el mundo de inversión y de violenta transformación propio de las revoluciones. Y es por eso que ellos empiezan su libro con la Revolución Francesa, entendida como una especie de
de mundo al revés prolongado en el tiempo y que a su vez también amenaza la propia pervivencia del carnaval, ya que el carnaval con su subversión constante también amenazaría al mundo instaurado por la revolución. Los caprichos indudablemente tienen este sentido carnavalesco, tienen un sentido de tinieblas y en ese sentido también podemos hablar de 3 interpretaciones concretas para esta imagen en particular. El autor Alcalá Flecha recoge así una interpretación que tendría que ver con una firme convicción del artista en los poderes de la razón, que serían algo que conjuraría las tinieblas, y en esta interpretación enlazaría con el sentido ilustrado del propio Goya, como un pintor afrancesado que simpatizó con los ideales de la Ilustración. La segunda interpretación tendría que ver con la expresión de un principio estético, que tiene que ver con la idea de que el artista tiene que conjurar, por una parte, la imaginación con los poderes de su propia razón, es decir, que el artista tiene que saber conciliar dentro de su creación artística tanto los productos más irracionales de su caudal imaginativo, tiene también que saber controlarlo con la razón. Y la tercera interpretación es una interpretación mucho más trágica y tiene que ver con expresar una amargura por el fracaso irremediable de la razón en una sociedad que, sin embargo, no ha conseguido superar las terribles limitaciones del ser humano, no ha conseguido salir de un contexto de violencia, de irracionalidad, de ignorancia, de absurdo y de situaciones en las que la razón parece haber sucumbido y el mundo, de manera alegórica, estaría poblado por seres demoníacos. Y es en este sentido en el que puede interpretarse de manera muy clara gran parte de la producción de Goya como un reflejo del mundo, de una manera parecida como Hans Belting interpretaba este caldero del Jardín de las Delicias, este caldero del infierno, como reflejando nuestro mundo actual, que nosotros mismos hemos convertido en un lugar de tinieblas y en un lugar de monstruos, y que quizá los monstruos en realidad no son otros, quizás los monstruos somos nosotros mismos. En el mundo posmoderno, en el mundo posterior a, bueno, se podría hablar de posmodernidad, de mundo contemporáneo, aquí hay muchas periodizaciones posibles que podríamos utilizar. Los monstruos viven también en este tercer sentido y es por eso que cada vez más nos encontramos con que se han convertido en seres de identificación en nuestras ficciones. A menudo el vampiro ya es el protagonista, ya no es el antagonista, o el zombi es el protagonista, no es el antagonista. En este sentido actual del monstruo, el teórico cultural Jerome Cohen ha propuesto 7 tesis que resultan muy esclarecedoras respecto a los sentidos que toma el monstruo actual. La primera tesis tiene que ver con la especificidad cultural del monstruo y tiene que ver con esta idea que hemos seguido a lo largo de la conferencia de que cada sociedad va a tener sus monstruos y estos monstruos van a hablar a su vez de cada sociedad porque son productos de estas sociedades, ¿no? Cada monstruo tiene una especificidad cultural. La segunda tesis, el autor dice literalmente, el monstruo siempre vuelve. Y se refiere a cómo, pese a que en las distintas leyendas a menudo el monstruo es asesinado, San Jorge mata al dragón, pero luego San Jorge reaparece en otra historia, de nuevo amenazando a la princesa. El monstruo sería una constante que siempre se escaparía del exterminio y que siempre reaparecería. La tercera categoría tiene que ver con por qué el monstruo es una amenaza, digamos, ontológica, ¿no? Porque el monstruo nos perturba las categorías culturales. Y es porque el monstruo es un ser que en su propia existencia violenta estas categorías. Si hay una distinción entre lo humano y lo animal, el monstruo borra esta distinción. El monstruo es las dos cosas. Si hay una distinción entre la vida y la muerte, el monstruo borra esa distinción, porque puede ser a la vez vivo y muerto. Si hay una diferencia radical entre hombre y mujer, el monstruo puede borrarla y puede ser a la vez una cosa y su contrario. Y es por ello que los monstruos han sido seres que han perturbado enormemente las concepciones culturales. Y de nuevo, citando a Foucault, el monstruo es un ser que siempre es perturbador para la naturaleza y también para la ley. Es una criatura que no va a poder engarzar en la ley. La cuarta tesis tiene que ver con la idea de que encarna la diferencia y por tanto es amenazadora.
Es una criatura amenazadora a través de la cual también las sociedades expresan a aquellas personas a las que temen, ya sean alteridades raciales o alteridades de género, por eso hay tantos monstruos femeninos en nuestra cultura. Y en ese sentido también el monstruo constituye una advertencia, que es a lo que se refiere la tesis quinta. El monstruo nos dice, ten cuidado, no te salgas de los límites que están establecidos. Y sin embargo, ya lo decíamos al principio, el monstruo es fascinante. Por esa misma transgresión encarna también un cierto tipo de deseo y en cualquier caso el monstruo, entender los monstruos de nuestras sociedades es una manera de entender a nuestras sociedades mismas y Jerome Cohen nos dice que los monstruos son nuestros hijos. Quizás por eso los monstruos tradicionales han encontrado también reinterpretaciones contemporáneas. Aquí vemos las intervenciones directas de los hermanos Chapman, estos artistas británicos, y aquí vemos como a través del título, Los desastres de la guerra del terror, están actualizando la narrativa goyesca hacia los conflictos bélicos actuales, convirtiéndolos en una crítica al momento presente y a las guerras de la hora, igual que la crítica goyesca se dirigía a su contexto particular. Quería terminar con esta imagen en la que el sueño de la razón produce monstruos. Hay una persona afroamericana sentada en una silla rodeada de estas criaturas amenazantes y con un cartel que se pregunta ¿el sueño de la razón produce monstruos en Asia? Y bueno, hemos hecho un recorrido occidental y quería terminar también con una pregunta abierta acerca de cómo podemos entender los monstruos, conceptualizar los monstruos después de esta riquísima tradición de seres híbridos, amenazantes y fascinantes, y cómo podemos entenderlo ahora y reimaginarlo ahora desde nuestro mundo también global. Gracias.